Te voy a regalar este Zoom que hice en Grasshopper. No te preocupes que ni siquiera necesitas saber usar Grasshopper. Lo único que tienes que hacer es abrir el archivo y ya te va a correr automáticamente, ¿no? Con el volumen que tengas. Pero bueno, eso te lo voy a explicar al final. Ahora lo que te voy a explicar es lo que tienes que hacer para que yo te pueda dar el archivo, para que te lo pueda pasar. Lo único que tienes que hacer es, obviamente, suscribirte a este canal. Listo, luego después de eso vas a mi Instagram y me escribes por mensaje. Hola, quiero mi Zoompad. Gracias, Javi. Nada más. Ah, bueno, seguirme en Instagram también, ¿no? Esos son los únicos dos pasos sencillos que vas a tener que hacer. Bueno, tres pasos. Y yo te voy a estar pasando personalmente el archivo. Y no te preocupes que al final de este video voy a hacer un breve tutorial de cómo tienes que usarlo, ¿no? O sea, si bien es cierto que es sencillo, solo tienes que abrirlo. Hay algunas cositas adentro que si nunca has abierto Grasshopper o nunca lo has usado, quizá te confundan y te lo explicaré rápidamente, ¿no? Bueno, acá va un segundo regalo. Si quieren verlo así, yo voy a estar enseñando rinoceros básicos si es que nunca has usado y quieres saber utilizar este programa para modelar en 3D de forma rápida, formas conceptuales rápidas, también formas curvas, quizá algo de orgánico. Sobre todo va dirigido este curso para gente que usa muy poco rinoceros y quiere empezar a usarlo, ¿no? Bueno, lo único que tienes que hacer es unirte al grupo de WhatsApp que vas a encontrar acá abajo del video, en la descripción del video. Y por ahí voy a estar pasando más información. Y también voy a pasar por ahí información de cursos a futuro, ¿no? Quizá también dicte rinoceros intermedio o avanzado, el manejo del sub-D, etcétera, formas orgánicas quizá más complejas. Y también podría ser Grasshopper, ¿no? Compartirles quizá por este medio la forma en la que yo aprendí Grasshopper, que puede ser la forma en la que tú aprendas. Básicamente aprendí Grasshopper en gran parte utilizando IA, utilizando inteligencia artificial, y creo que ha sido un proceso para mí interesante haber aprendido Grasshopper de forma autónoma, digamos, claro, con ayuda de la IA, pero de forma autodidacta, mejor dicho, y quizá te pueda servir a ti también. Bueno, eso sería todo de mi parte. Espero que me estés escribiendo ahora mismo para poder pasarte este archivo de Zoompad. Espero que también puedas unirte al grupo de WhatsApp para futuros cursos y nada, te dejo con el video de todo lo que estaba aprendiendo a hacer en Grasshopper utilizando IA, ¿no? Eso sería todo. Al final del video estará el tutorial de cómo debes usar este archivo que te voy a pasar. Bueno, eso es todo. Cuídate. Nos vemos en otro video dentro de 2 años.
Lo que vas a hacer es lo siguiente. Vas a abrir Grasshopper, que se encuentra en este lado. Y le vas a dar clic, ¿no? Obviamente tienes que esperar a que abra. Bien, una vez abierto Grasshopper, lo que vas a hacer es abrir el archivo que te mandé. Entonces vas a File, luego a Open Document. Me falta corregir el nombre, pero bueno. Básicamente el archivo que te mandé es ese. Le vas a dar a Open, o sea, abrir. Y vas a esperar un rato a que cargue, ¿no? Quizá demore un poco. Y bien, ya te va a llegar por defecto toda la configuración. Ahora, para que esto te funcione, tienes que adicionar un paso extra, que es instalarte Ladybug. De esto puedes encontrar muchos tutoriales en internet, pero tienes que tener instalado la extensión de Ladybug. ¿Por qué? Porque si no, esto de acá te va a aparecer probablemente de color rojo y quizá algún que otro componente. Entonces, previamente, por favor, instálate Ladybug. Encontrarás muchos tutoriales en internet. Bien, una vez que ya lo abras, automáticamente ya es funcional. ¿Eso qué quiere decir? Que mira, minimizo un rato Grasshopper y voy a dibujar un cubo. Es más, apareció el Sandpad, pero ahorita vamos a hacerle un par de configuraciones, ¿no? Porque está muy grande. Bien, voy a dibujar un cubo nada más. Y puedes ver que ya se está proyectando la sombra, pero me parece que el cubo está muy grande, ¿no? Hay que darle una escala más pequeña. A ver, por ahí. Está proyectando la sombra, pero este Sandpad está muy grande. Bueno, acá te voy a enseñar a configurar un par de cosas que se le pueden configurar a este Sandpad que he diseñado con Grasshopper. Bien, lo primero que podemos hacer es cambiar la escala del Sandpad. O sea, que puede ser más grande o más pequeño, ¿no? Eso depende de lo que necesites. Yo lo voy a dejar en escala 2. Luego, las otras cosas importantes que puedes cambiar son, por ejemplo, la latitud, la longitud, también la zona horaria. Mientras más datos pongas, mejor, ¿no? También la altitud a la que se encuentra la ciudad en la que estás, tratando de hacer el análisis. Luego, acá abajo, puedes configurar cosas más específicas, por ejemplo, el mes. ¿Ves cómo el sol se mueve, verdad? Ahí arriba. Puedes configurar el mes, puedes configurar el día, puedes configurar también la hora, incluso también puedes configurar los minutos, ¿no? Bien, hasta ahí yo te recomiendo que solo uses eso, más lo del Sandpad Scale, que es la escala del Sandpad. ¿Qué más? Puedes cambiar el tamaño de la esfera del sol, la escala. Por acá más o menos está el sol, voy a orbitar. Lo que puedes cambiar es su escala. Por ejemplo, si esto yo lo agrando, se va haciendo un sol más grande, ¿no? Dependiendo de lo que tú requieras. Ahora, el shadow color es el color de la sombra, que esto también lo puedes cambiar. Si le das doble clic, puedes cambiarle el color de la sombra, si quieres oscuro, si quieres otro color, ¿no? No sé, dependiendo de tu gusto en este caso, ¿no? Incluso también podemos cambiar el color del sol. Cuando le das doble clic acá, puedes elegir de la misma forma el color del sol y eso sería toda la configuración. Esto es un Sandpad básico, obviamente, que va a proyectar la sombra en el plano del piso. Si yo me voy a planta, es donde, bueno, más te recomiendo usarlo, ¿no? Por ejemplo, acá yo tengo una configuración de vista y es donde yo creo que se ve muy genial, ¿no? Mira, voy a dibujar una esfera incluso. Todo se proyecta, ¿no? Y yo creo que también se ve bien en perspectiva, ¿no? De lo normal a ti te va a aparecer así en render si es que no tienes nada configurado. Pero acá, por ejemplo, date cuenta que se están combinando sombras. Estas son las sombras naturales de Rhino, ¿no? Yo las apagaría si voy a usar el Sandpad. Incluso, sí, bueno, solamente el sol. Pero puedes configurar tus vistas para que esto se vea mucho más genial incluso, ¿no? Y bueno, este es el Sandpad, el primer Sandpad que configuré, que básicamente lo uso más de top porque se ve la proyección en el piso para hacer un análisis sencillo, rápido del sol. Actualmente estoy configurando también otro Sandpad que es un poquito más complejo, donde las sombras se proyectan sobre los volúmenes, que no necesariamente se proyecta sobre el plano del piso, sino, bueno, mejor les muestro. Este es el otro Sandpad del que les hablo, que básicamente es para proyecciones de las
Bueno, para que se note las sombras en las caras de la superficie, pero también en el piso en el que se está proyectando, ¿no? Como se puede ver ahí. Y también que las proyecciones afecten a las demás geometrías. Es un poco más complejo en realidad, aunque quizá no lo parezca. Pero una vez que lo tenga bien configurado, ahora solo está en proceso, también puedo considerar pasárselos. Entonces, te recomiendo estar atento, seguirme en mis diferentes canales. Y bueno, eso sería todo. Espero que te sea de utilidad.